Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día miércoles con malas noticias. Desafortunadamente, fueron identificados los 8 cuerpos que aparecieron en una fosa común en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en una nueva masacre, esta cometida por disidentes de las FARC, los hombres de Iván Mordisco, una fosa común de las que no veíamos hace mucho tiempo en Colombia. Los cuerpos son de 8 líderes religiosos de una iglesia que opera allí, en esa zona del oriente de Colombia, se llama Alianza de Colombia, y otros Concilio Cuadrangular, a quienes llamó la gente, estos disidentes de las FARC, porque supuestamente estaban colaborando con el ELN, disputándose allí el control territorial. Entre los muertos está el presidente de la Junta de Acción Comunal, un líder social, 2 mujeres, madre, cabeza de familia. Son asesinatos por orden de Iván Mordisco, sus nombres Jesús y Carlos Valero, Maribel Silva y Said Gómez, Marjorie y Oscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñalosa. Cuerpos identificados ya por las autoridades que están aterradas con la sevicia de este crimen. Todos habían sido citados a una reunión a finales del mes de abril y casi 2 meses y medio después aparecieron sus cuerpos, los encontraron muertos porque, según Mordisco, estaban detrás de una operación, de una alianza con una célula urbana del ELN en una zona en la que mandan estos disidentes de la FARC, una tesis que la Fiscalía está estudiando. El presidente Petro informa anoche desde España que fue una masacre por el control territorial. Y en Bolívar, al sur del departamento del Cauca, Bolívar se llama el municipio, hay esta mañana entre los mismos disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, del Frente Carlos Patiño, y gente del ELN en un corregimiento que se llama La Carbonera. La gente en el lugar, los habitantes, los civiles, están confinados, no pueden salir de sus casas, no pueden llegar a las escuelas, van ya 2 muertos, hablan algunas versiones de 5 muertos, porque no han podido llegar allí las autoridades. Y a propósito de estos disidentes de las FARC, el presidente Petro está en plan defensa. Su decisión de no extraditar a Mocho Olmedo tiene el nombre de Willington Henao, es uno de los jefes del Frente 33 de estas FARC, requerido por Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. La decisión del presidente es no enviar extraditados a estos disidentes con quienes él está intentando pavimentar un proceso de paz. En medio de estos problemas de orden público, el gobierno anuncia para el 20 de julio, cuando comienza la última legislatura del gobierno Petro, los estatutos de lo que ha llamado la paz total. Buscan el marco jurídico en el último año del gobierno para el sometimiento de organizaciones criminales y desmovilización de ilegales. Lo anuncia con bombo y platillos el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Un anuncio que el ministro hace al tiempo con otra reforma a la justicia. El anuncio lo hizo durante la posesión de 2 viceministros. Dicen que es la manera de lograr el marco jurídico en esta etapa final del gobierno para intentar un impulso hacia la paz total. Les contaré de los trinos de esta madrugada del presidente Gustavo Petro, que está en algún lugar del sur de España, ya salió de Sevilla, en donde estaba participando en una conferencia internacional. El presidente es de anoche tarde, dedicado a trinar, sobre todo unos trinos larguísimos relacionando temas sobre quién o quiénes lo quieren tumbar. El presidente Petro escribe mensajes de muchas páginas en su cuenta de Twitter, uno a las 10:46 de la noche, otro a las 5:40 de esta mañana. Son 6 trinos con 36 párrafos larguísimos, farragosos, hablando de Álvaro Leiva, del golpe de Estado, diciendo que Leiva no está solo para tumbarlo, que está lleno de odio y de soberbia, que Leiva metió en el plan al ELN y al Clan del Golfo, pero que el ELN no le cree a Leiva, pero que el Clan del Golfo sí, y relacionando una cantidad de cosas que aparentemente no tienen nada en común. Que la registraduría hace 4 años le quitó 700.000 votos al pacto histórico, que el Consejo de Estado toma decisiones también en su contra, que le han tumbado funcionarios públicos, que le han tumbado embajadores. Habla de los partidos políticos, los acusa de sedición y que todo hace parte de un plan internacional para tumbar a presidentes de izquierda en América Latina. Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú o Cristina Fernández en Argentina, o Lula en Brasil o Maduro en Venezuela.
él se mete en ese paquete de los expresidentes o presidentes del continente que él llama perseguidos por su origen político. Y el presidente aprovecha los mensajes de esta mañana para atacar nuevamente a los medios de comunicación, que es su hobby. A La Silla Vacía, al Colombiano, a estos medios de comunicación aquí, a los del Grupo Santo Domingo, a los del Grupo Ardila allá, que es un plan mediático contra él, que esos medios también hacen parte del golpe de Estado. Todo para al final decir que él es la víctima, que el golpe no ha terminado y que se dejaron pillar por cuenta de una grabación, la verdad, totalmente intrascendente, esta de Álvaro Leiva, a la que el presidente Petro, el petrismo todo, le está dando todo el juego, seguramente por la conveniencia política. Y entre otras cosas, el presidente comete una inexactitud. Dice él que lo quieren tumbar para que el presidente de Colombia sea Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado. Que no es cierto, no sería cierto. Cepeda es presidente del Senado hasta dentro de 2 semanas y vendrá otro presidente del Senado. Y en caso de que al presidente Petro lo tumbaran, quedaría la vicepresidenta Francia Márquez o quedarían los ministros en línea de sucesión. Quedaríamos en manos, por ejemplo, de Armando Benedetti. En ningún caso, en la línea de sucesión está el presidente del Senado, que es la tesis del presidente Petro esta mañana desde algún lugar del sur de España. Bienvenidos, ya les voy a hablar de eso a propósito de la investigación que anuncia la Fiscalía sobre Leiva y el plan supuesto para tumbar al presidente Gustavo Petro. Confirma la Fiscalía que fueron anexadas a la investigación preliminar una petición que hace la vicepresidenta Francia Márquez, otras personas, Francia Márquez, Vicky Dávila, Miguel Uribe, que está luchando por su vida, mencionados imprudentemente en esa conversación de cafetería del ex canciller Álvaro Leiva Durán. Es un gusto saludarlos. En segundo les contaré de la ola de calor que está en España, se está trasladando al este, va a llegar en las próximas horas, sale de Portugal, de Francia y de Italia, sube y va para los países del este y va a llegar a Alemania y Polonia, en donde podrían tener por primera vez temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Bienvenidos, hoy es miércoles, es 2 de julio, hoy hace 17 años. Para quienes se acuerdan, Felipe, usted por ejemplo, fue la Operación Jaque, la heroica operación del ejército colombiano, con la que fueron rescatados 15 secuestrados de las FARC, tal vez uno de los éxitos militares más grandes o el más grande en la historia reciente de Colombia. Impecable, Néstor. Acuérdese que eso fue planeado milimétricamente y cómo engañaron a los guerrilleros de las FARC de que era una misión humanitaria y que había que trasladar a los secuestrados de un lado a otro, cómo se subieron desarmados, alias César y alias Gafas, al helicóptero, cómo los dominaron allí dentro del helicóptero. Realmente eso es una operación histórica y muy bien planeada. Han pasado, ¿no?, ya, Felipe, increíblemente. Increíble ya. 17 ¿Es que dice usted años. 17 años? Desde esa heroica Operación Jaque, que hoy es estudiada en oficinas, en escuelas de inteligencia del ejército y aplaudida en todo el mundo. En Colombia tal vez no suficientemente valorada. Desafortunadamente hoy, 17 años después, estamos al revés. Otra vez el ejército golpeado, otra vez resucitados los señores de las FARC. 6-9 minutos, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí les presentamos el resumen, como siempre en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lamentamos la pérdida de estas 8 personas en el municipio de Calamar. Hace tan solo unos meses pedíamos a gritos ayuda para encontrarlas y hoy son halladas en una fosa común. Con clamor le pedimos a los grupos al margen de la ley que hace presencia en el territorio que respeten el derecho internacional humanitario, pero sobre todo que respeten la vida y la integridad de la población civil. La gente no quiere ser parte de este conflicto. El llamado vehemente al gobierno nacional, creo que es momento de que pongan sus ojos en el departamento de Guaviare y que se den cuenta que lo que está pasando en el Guaviare no está bien y no es normal, como dicen por allá. Es momento de que realmente lleguen con acciones concretas y que apoyen el territorio y a las personas que están sufriendo esta terrible guerra.
El alcalde del municipio de El Calamar, en el departamento del Guaviare, Farid Castaño, lamentó el hallazgo de una fosa común donde fueron encontrados los cadáveres de 8 integrantes de una comunidad cristiana que estaban secuestrados desde abril. Las autoridades apuntan a que fue autoría de las disidencias de Iván Mordisco. De acuerdo con las investigaciones que lleva la Fiscalía, estas personas fueron llamadas para ser interrogadas por su presunta relación con la posible conformación de una célula del ELN en la zona. Las autoridades señalan que la orden le habría dado alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC. Atemorizada amanece la población del municipio de Bolívar, ubicado al sur del departamento del Cauca, después de varias horas de enfrentamientos entre estas dos organizaciones criminales. Desde hace más de 14 horas llegaron al corregimiento La Carbonera integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC y allí iniciaron una confrontación a disparos con integrantes del ELN en medio de la población civil. Confirma que hay 2 jóvenes muertos, serían habitantes de esta zona del departamento del Cauca. Ayer la confrontación obligó a estudiantes y profesores a permanecer confinados en las escuelas. Algunos niños junto a sus padres incluso amanecieron en los salones de clases. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará el próximo 20 de julio una nueva reforma a la justicia y los proyectos de ley que darán soporte legal a la política de paz total. Un marco que permita a organizaciones al margen de la ley, dentro de un marco de sometimiento, colaborar con la justicia para desarticular esas organizaciones y luchar contra el narcotráfico. De otro lado, otro pilar fundamental son los procesos y el marco jurídico que debe acompañar la desmovilización de varios grupos insurgentes en el país. Esa es la tarea principal, porque en este momento nuestra lucha es una lucha frontal contra la violencia y conseguir todo el apoyo ciudadano para dar una batalla por la paz de Colombia. El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición de Willington Henao Gutiérrez, conocido por el alias de Mocho Olmedo, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, y quien era el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC. El 29 de mayo, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que alias El Mocho fue sacado en un helicóptero del ejército del Catatumbo rumbo a Cúcuta y luego a Bogotá, donde lo instalaron en un apartamento en la localidad de Chapinero para avanzar en el proceso de paz. Daniel Piedradita es el abogado del Mocho Olmedo. Cuando a él lo capturan, la Dirección Nacional de Inteligencia dice, venga, nosotros estamos como manejando todo lo que tiene que ver con la estadía aquí en la ciudad de Bogotá, pues permítanos seguirle ofreciendo ese mismo servicio antes de trasladarlo al INPEC. Creo genuinamente que la actitud de Álvaro Leiva es muy ruin, no solo con las mujeres, no solo con la democracia, sino con la institucionalidad. La canciller Laura Sarabia se refirió por primera vez a las polémicas grabaciones en las que el ex canciller Álvaro Leiva supuestamente planeaba un plan para desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. En estos audios se escucha al ex canciller Valever una conversación que habría tenido con la vicepresidenta Francia Márquez y en la que habría ratificado su compromiso para seguir adelante con el supuesto plan. La vicepresidenta aseguró que jamás ha hecho parte de una conspiración, que no es instrumento de nadie y le pidió a la Fiscalía investigar. Desde el pacto histórico, la senadora María José Pizarro también pidió que Leiva fuera investigado por sedición. Se hace absolutamente urgente una investigación rápida, eficaz, en contra del ex canciller por la exhortación a la alteración del orden constitucional, por instigar a un golpe de Estado. En varios largos trinos, el presidente Gustavo Petro desde España reiteró sus denuncias sobre un supuesto complot encabezado por el ex canciller Álvaro Leiva y distintos sectores políticos para sacarlo del poder. El mandatario pidió a Estados Unidos investigar el presunto golpe de Estado y aseguró que no tiene garantías para las próximas elecciones. La existencia de toda la humanidad. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios. Es la humanidad el pueblo escogido de Dios y está a punto de sucumbir en su propio invento. Y siguen los ecos del discurso del presidente Gustavo Petro ante la cumbre de financiación global en Sevilla. El mandatario generó controversia durante su intervención al establecer paralelos entre la situación mundial actual y el régimen nazi en 1933, haciendo declaraciones sobre el pueblo judío que han causado debate internacional. A través de un comunicado, el DAPRE negó que algún enviado de la entidad o el mismo presidente
expresidente Gustavo Petro haya tenido una reunión con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en Ecuador. Esta aclaración se da tras publicaciones de algunos medios de dicho país en los que se especula un supuesto encuentro entre el mandatario colombiano y alias Fito. Ante esto se pronunció también la canciller de Colombia, Laura Sarabia. Tanto el presidente como la Cancillería lo han dicho, el gobierno no tiene ninguna relación con alias Fito, no es mediador, no es intermediario, no es garante de absolutamente nada. Hemos recibido una comunicación que ya conocen los medios de comunicación. Esta comunicación nunca hemos podido identificar o comprobar su autenticidad. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos, entró en una etapa definitiva. El turno de esta semana es para la defensa del exmandatario. Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Su señoría, se llegó al extremo de falsear, de alterar lo que muestra la evidencia. La señora fiscal puso en boca del señor Álvaro Uribe Vélez palabras por él no pronunciadas. Aseguró que la fiscalía emprendió una defensa en favor del senador Iván Cepeda, quien denunció a Uribe por la supuesta manipulación de testigos. Hay una defensa a ultranza de la fiscalía del senador Iván Cepeda Castro, incluso en temas que él mismo ha reconocido que sí hizo, como por ejemplo haber intervenido en evitar el traslado a la cárcel de Valledupar de Juan Guillermo González Pineda. Cuando me levanté, mi perrito ladraba mucho, entonces yo le decía, cállese, déjeme dormir, pero entonces cuando escuché las alcantarillas, empezó a sonar debajo de la casa y todo eso, entonces me desperté y ya el agua me daba en el tobillo, pero en menos de 10 minutos ya me dan en la rodilla. Crítica situación en Villavicencio por cuenta de la ola invernal. Por lo menos unos 19 barrios de la ciudad se encuentran completamente afectados. El barrio Juan Pablo II se inundó el 80% de toda su comunidad y lo perdieron todo. La ola de calor que está comenzando a remitir en el continente europeo ha dejado ya 2 muertos en Francia, según ha confirmado esta mañana el Ministerio Galo de Sanidad. Además, otras 300 personas han tenido que ser atendidas en centros de salud como consecuencia de las altas temperaturas que han alcanzado en algunos puntos del país los 41 grados. Aquí en España, un incendio forestal fuera de control provocado por las altísimas temperaturas deja por el momento 2 personas muertas y una lucha de los bomberos de enorme dificultad. Albergará a algunas de las personas más crueles del planeta. Esa es la promesa del presidente Donald Trump durante la apertura de este centro de detención que, al menos en el concepto, parece sacado de una película de Hollywood. Alligator Alcatraz, o el Alcatraz de los Caimanes, que está ubicado en un área con una extensión de unas 10.000 hectáreas en el Parque Nacional de los Everglades en Florida. Solo se puede llegar allí a través de la Ruta 41 y está en medio de un pantano infestada de caimanes, que quizás es el elemento con el que Trump más complacido ha estado durante su presentación. But very soon this facility will house some of the most menacing migrants, some of the most vicious people on the planet. Real Madrid y Borussia Dortmund fueron los 2 últimos equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial de Clubes. Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se refirió en rueda de prensa a Federico Valverde. Le hace la vida más fácil. Bueno, me hace la vida mucho más fácil. Evidentemente, porque es un jugador top, un jugador completísimo que te hace prácticamente todo bien, que tiene punto honor, tiene liderazgo en el campo. De esta forma, los cuartos de final quedaron organizados de la siguiente forma: Fluminense se enfrentará al Al Hilal, Palmeiras ante el Chelsea, Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich y Real Madrid ante el Borussia Dortmund. Estás escuchando Blue Radio.